Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en un tema que puede parecer un poco inesperado para los kinesiólogos, Ajá, la degeneración del disco intervertebral, o IDD, pero desde la perspectiva del sistema inmune. exacto. Vamos a explorar cómo el sistema inmune, y especialmente unas células llamadas macrófagos, se relaciona con algo que podríamos pensar que es puramente estructural como la IDD. Interesante. Y esto es especialmente relevante para quienes están aquí en el Vixicio curso de actualización o rehabilitación en OIT, ¿verdad? Por supuesto, profundizar en este tema puede cambiar la forma en que entendemos y tratamos la IDD. Totalmente. Para esta inversión profunda nos basaremos en investigaciones científicas y revisiones. Correcto. Pero no se preocupen, lo traduciremos a un lenguaje que todos podamos entender. Así es. Lo primero. Lo primero, hablemos del disco intervertebral en sí. Sabemos que es fundamental para la salud de nuestra columna. Claro. Pero ¿por qué es tan susceptible a la degeneración? Bueno, el disco intervertebral es una estructura bastante compleja. Pensemos en él como un amortiguador que nos permite movernos con libertad. Ajá. Tiene tres partes principales: el núcleo pulposo, que es como el centro gelatinoso, y el anillo fibroso que lo rodea y le da soporte, y las placas terminales cartilaginosas que lo conectan a las vértebras. Y aquí viene lo interesante, ¿verdad? El núcleo pulposo, ese centro gelatinoso, normalmente vive en una especie de burbuja aislado del sistema inmune. Exactamente. Se le Interesante. llama inmunoprivilegiado. Inmunoprivilegiado. Es como si tuviera un escudo protector que evita que las células del sistema inmune lo detecten. Y esto es crucial en un estado saludable, porque si el sistema inmune viera las moléculas del núcleo pulposo, podría desencadenar una respuesta inflamatoria innecesaria. Tiene sentido. Imagina que tu propio cuerpo atacara una parte esencial de tu columna vertebral. Un Exacto. desastre. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe este escudo protector? Ahí es donde entra el concepto de exposición inmune. Exposición inmune. Las barreras que protegen al núcleo pulposo se ven comprometidas y las células inmunes, especialmente los macrófagos, entran en contacto con él. Y esto, como veremos, puede tener consecuencias tanto destructivas como regenerativas. Macrófagos. Esos son los que siempre vemos en los libros de texto como células globulares que se comen a los invasores. Sí, pero son mucho más que simples comedores de gérmenes. Los macrófagos son increíblemente versátiles y desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmune. Entiendo. En el contexto de la IDD, hay dos tipos principales que nos interesan: los macrófagos M1 y los M2. Dos tipos diferentes. ¿Y en qué se diferencia? Imagina que los M1 son los guerreros del sistema inmune. ¿Ok? Son proinflamatorios, lo que significa que liberan sustancias que desencadenan la inflamación para combatir las amenazas. Acá. En el caso de la IDD, esto puede ser problemático, ya que la inflamación crónica puede dañar el tejido del disco. Entonces la inflamación no siempre es buena. Pensaba que era parte del proceso de curación. Sí, pero es una espada de doble filo. Una inflamación aguda es necesaria para iniciar la reparación, pero si se vuelve crónica puede ser destructiva. ¿Ya veo? Y aquí es donde entran en juego los M2, que son como los pacificadores. Ok. Su función es controlar la inflamación y promover la regeneración de tejidos. En el contexto de la IDD, liberan sustancias que ayudan a reparar el disco. O sea que el destino del disco depende de qué tipo de macrófago predomine. No. Si hay más guerreros, hay más daño. Pero si hay más pacificadores, hay más reparación. Fascinante. Pero ¿cómo se rompe la barrera que protege al núcleo pulposo en primer lugar? Hay varias causas. Desde el punto de vista de un kinesiólogo, las lesiones son particularmente relevantes. Desgarros en el anillo fibroso o en los ligamentos, a menudo causados por estrés o traumatismos, pueden crear una brecha que permite la entrada de células inmunes. Claro, si pensamos en la cantidad de estrés y movimientos que soporta la columna a diario, no es sorprendente que el anillo fibroso pueda sufrir daños. Mm, Y supongo que el daño a las placas terminales cartilaginosas también por traumatismos puede tener un efecto similar. exactamente. Y no olvidemos los cambios a nivel molecular. A veces el núcleo pulposo cambia con la edad o debido a enfermedades subyacentes. Ajá. Y esto puede hacerlo visible al sistema inmune, como si encendiera una señal que atrae a los macrófagos. Increíble. Entonces tenemos daños físicos y cambios moleculares que exponen al núcleo pulposo al sistema inmune. Y luego entran en escena los macrófagos, ya sean los guerreros o los pacificadores. Así es. Y lo que hace que esto sea aún más fascinante es la compleja conversación molecular que se produce entre los macrófagos y las células del núcleo pulposo. Es un intercambio de señales químicas que puede determinar el futuro del disco. Conversación molecular, me gusta esa imagen. Es como si las células se estuvieran enviando mensajes entre sí tratando de coordinar una respuesta. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo funciona esta conversación? Por supuesto. Comencemos con los macrófagos M1, los guerreros. Cuando entran en acción liberan citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa.
Piensa en él como una señal de alarma que alerta a otras células inmunes sobre el peligro. Y esta señal de alarma, ¿cómo afecta a las células del núcleo pulposo? Bueno, TNF-alfa puede desencadenar la muerte celular, lo que a su vez aumenta la inflamación. Además, los semen-1 liberan enzimas que degradan la matriz extracelular del núcleo pulposo, debilitando el disco. Entiendo. Es como un círculo vicioso. La inflamación genera más inflamación y la degradación de la matriz debilita aún más el disco. Y ahí es donde entran los M2, ¿verdad? Para intentar controlar el daño. Exactamente. Los M2 liberan citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento que contrarrestan los efectos destructivos de los M1. Entonces los M2 intentan calmar la situación y promover la reparación. Es como si dijeran, calma a todos, podemos arreglar esto. Una citoquina clave que liberan los M2 es el TGF-beta, que estimula la producción de matriz extracelular y ayuda a reparar el disco. TGF-beta al rescate. Pero si los M1 dominan la escena y la inflamación se vuelve crónica, ¿qué consecuencias tiene esto a largo plazo para el disco? Si la inflamación persiste y el daño supera la reparación, el disco puede sufrir cambios estructurales significativos. Se desgastará gradualmente, perdiendo su capacidad de funcionar correctamente. Y afortunadamente podemos ver estos cambios con imágenes médicas como la resonancia magnética. Es increíble. Podemos conectar lo que sucede a nivel molecular con lo que vemos en la práctica clínica. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo la resonancia magnética puede revelar la participación del sistema inmune en la IDD? Claro que sí. Por ejemplo, el signo del disco negro. En una resonancia magnética indica que el disco está deshidratado, lo cual suele estar asociado con la degradación de la matriz, a un proceso impulsado por la actividad de los macrófagos. Entonces, el disco negro es una señal de alerta que nos dice que algo anda mal y que los macrófagos podrían estar involucrados. ¿Qué otros signos podemos observar? Los cambios de Modic, por ejemplo, Okay. nos muestran inflamación y remodelación ósea en las placas terminales cartilaginosas. Esto suele estar asociado con la degeneración del disco y sugiere una fuerte respuesta inmunitaria. También podemos ver el realce anular, que es una señal de inflamación activa, y la presencia de macrófagos a menudo asociado con hernias discales y su reabsorción. Vaya. En estos casos, la histopatología confirma la presencia de macrófagos en las zonas afectadas, lo que respalda aún más el papel del sistema inmune en la IDD. Es fascinante cómo las imágenes médicas nos permiten visualizar este mundo microscópico. Sí. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cómo podemos usar toda esta información para ayudar a nuestros pacientes? ¿Cuáles son las implicaciones para el tratamiento desde la perspectiva de un kinesiólogo? Esa es la pregunta clave. Comencemos hablando de los tratamientos tradicionales como los AINES y los esteroides. Ok. Se usan comúnmente para reducir el dolor y la inflamación en la IDD, Ajá. pero... Hay un pero, Yes. ¿verdad? Con todo lo que hemos aprendido sobre los macrófagos, me imagino que estos medicamentos podrían tener un impacto en su actividad. Exactamente. Si bien los AINES y los esteroides pueden brindar alivio a corto plazo, también pueden interferir con la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo, especialmente a largo plazo. Ya veo. Recuerda que los macrófagos M2, nuestros pacificadores, son esenciales para la reparación de tejidos. Claro. Si suprimimos la inflamación con medicamentos, también podríamos estar impidiendo que los M2 hagan su trabajo de reconstrucción. Precisamente. Es como detener la reconstrucción de una ciudad después de un terremoto. Vaya. Al interferir con la actividad de los M2, podríamos estar obstaculizando la regeneración del disco y contribuyendo al dolor crónico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Deberíamos descartar por completo los AINES y los esteroides. No necesariamente. Se trata de encontrar un equilibrio. Ajá. En la fase aguda pueden ser útiles para controlar el dolor y la inflamación, pero su uso a largo plazo debe considerarse cuidadosamente. Te entiendo. Aquí es donde la experiencia del kinesiólogo se vuelve crucial. Totalmente de acuerdo. Nosotros como kinesiólogos tenemos una comprensión profunda de la biomecánica del cuerpo. Por supuesto. Y podemos usar ese conocimiento para crear programas de ejercicios personalizados que apoyen la salud de la columna. Pero ¿cómo podemos adaptar estos programas para abordar específicamente la IDD desde una perspectiva inmunológica? El objetivo es crear un ambiente que favorezca la actividad de los M2 y la regeneración de tejidos. Esto significa ejercicios que fortalezcan y flexibilicen los músculos que sostienen la columna, así como ejercicios de bajo impacto que promuevan la circulación y reduzcan la tensión en el disco. Por ejemplo, podríamos enseñar a nuestros pacientes ejercicios específicos para fortalecer el core, mejorar la postura y aumentar la movilidad de la columna. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de la educación del paciente. Claro. Debemos explicarles la naturaleza de la IDD, incluyendo el papel del sistema inmune, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su tratamiento y estilo de vida. Completamente. Un paciente informado es un paciente empoderado.
Si comprenden lo que está sucediendo en su cuerpo, es más probable que se adhieran a su plan de tratamiento y que hagan cambios positivos en su estilo de vida. Hablando de eso, no podemos olvidar factores como la obesidad y el tabaquismo que sabemos que impactan negativamente en la salud del disco. Así es. La obesidad aumenta la carga sobre la columna vertebral y puede contribuir a la inflamación crónica, mientras que el tabaquismo reduce el flujo sanguíneo privando al disco de nutrientes esenciales. Como kinesiólogos tenemos un papel crucial en la educación de nuestros pacientes sobre estos factores de riesgo modificables. Entonces tenemos un enfoque multifacético para el tratamiento de la IDD, controlar el dolor y la inflamación con prudencia, fortalecer los músculos de soporte, promover la circulación y empoderar a los pacientes para que adopten un estilo de vida saludable. Es un plan integral. Sin duda. Pero ¿qué pasa con los tratamientos más invasivos como la cirugía? ¿Cómo encajan en el panorama inmunológico? Es una pregunta importante. A veces la cirugía es necesaria para aliviar la presión sobre los nervios o para corregir problemas estructurales graves. Sin embargo, cualquier procedimiento quirúrgico, incluso los mínimamente invasivos, puede alterar la barrera inmunitaria del disco. Claro, estamos creando una nueva herida, una nueva oportunidad para que el sistema inmune reaccione. Exactamente. Y eso podría explicar por qué algunas personas experimentan dolor o degeneración recurrentes después de la cirugía. El sistema inmune podría estar reaccionando de forma exagerada al daño, perpetuando el ciclo de inflamación y degradación. Entonces, incluso con la cirugía debemos tener en cuenta la respuesta inmunitaria. ¿Hay alguna forma de minimizar el riesgo de una respuesta negativa? Ese es un área de investigación activa. Se están desarrollando técnicas quirúrgicas para minimizar el daño a los tejidos y preservar la barrera inmunitaria del disco. También se están investigando terapias para modular la respuesta inmunitaria después de la cirugía, promoviendo la curación y reduciendo la inflamación. Es fascinante. Parece que todavía hay mucho que aprender sobre la relación entre el sistema inmune y la IDD. Sin duda. Pero con cada nuevo descubrimiento nos acercamos a desarrollar estrategias de tratamiento más efectivas que abordan la raíz del problema, no solo los síntomas. Y nosotros como kinesiólogos estamos a la vanguardia de esta revolución del conocimiento. Al comprender la ciencia subyacente, podemos brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes y ayudarlos a vivir vidas más saludables y sin dolor. Exactamente. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué otras posibilidades existen para modular el sistema inmunitario en el tratamiento de la IDD? El futuro del tratamiento del ITD es realmente emocionante. Hay muchas vías de investigación que se están explorando para modular el sistema inmune y promover la regeneración del disco. Una de las más prometedoras es la medicina regenerativa, especialmente el uso de células madres. Así las células madres. Siempre escuchamos hablar de su potencial. Pero ¿cómo podrían aplicarse específicamente al tratamiento de la IDD? Las células madres tienen una capacidad asombrosa para diferenciarse en varios tipos de células, incluidos los condrocitos, que son las células que forman el cartílago. En teoría, podríamos usar células madre para repoblar el disco dañado y promover la regeneración del tejido. Es como si introdujéramos un nuevo equipo de construcción en el disco. Exactamente. Un equipo especializado en reparar el cartílago. Correcto. ¿Hay alguna evidencia que respalde esta idea? Los estudios preclínicos en modelos animales han mostrado resultados muy alentadores. Las células madre trasplantadas al disco intervertebral han demostrado reducir la inflamación, promover la producción de matriz extracelular y mejorar la función del disco. Suena muy prometedor. ¿Y qué hay de los ensayos clínicos en humanos? ¿Se está utilizando ya este enfoque en la práctica clínica? Hay varios ensayos clínicos en marcha que están explorando la seguridad y la eficacia de la terapia con células madre para el EDD. Es un campo que avanza rápidamente y aunque los resultados iniciales son prometedores, aún queda mucho por investigar antes de que esta terapia se convierta en un tratamiento estándar. Entiendo. Se necesita más investigación para optimizar los protocolos de tratamiento y determinar qué pacientes son los más adecuados para terapia con células madres. Pero es emocionante pensar en el potencial de este enfoque y qué otras posibilidades están explorando además de las células madres. Otro campo de investigación muy interesante es el desarrollo de terapias dirigidas que modulan específicamente la actividad de los macrófagos. Volviendo a nuestros guerreros y pacificadores, ¿cómo funcionaría este enfoque? La idea es cambiar el equilibrio entre los macrófagos M1 y M2, favoreciendo la actividad de los M2 y la regeneración del tejido. Esto podría lograrse utilizando moléculas pequeñas o anticuerpos que se dirigen a vías de señalización específicas involucradas en la polarización de los macrófagos. Sería como enviar un mensaje específico a los macrófagos diciéndoles, necesitamos más pacificadores aquí, no guerreros. Exactamente. Y este enfoque tiene la ventaja de ser muy preciso, ya que solo se dirige a las células involucradas en el proceso de degeneración sin afectar al resto del sistema inmune. Es una estrategia muy inteligente. ¿Y qué hay de los enfoques más holísticos, como la medicina tradicional china? Hablamos de la acupuntura en la parte anterior.
podría tener un papel en la modulación del sistema inmune en la IBD. La acupuntura y otras terapias de la medicina tradicional china se han utilizado durante siglos para tratar el dolor de espalda. Aunque los mecanismos exactos de acción aún no se comprenden completamente, hay evidencia de que la acupuntura puede modular la actividad de los macrófagos y reducir la inflamación. Increíble. Entonces tenemos estas prácticas ancestrales que podrían proporcionar información valiosa sobre cómo abordar la IBD desde una perspectiva inmunológica. Así es. La acupuntura podría funcionar estimulando la liberación de endorfinas que tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias. También podría modular la actividad del sistema nervioso autónomo que a su vez influye en la respuesta inmunitaria. Es fascinante cómo diferentes culturas han desarrollado enfoques para tratar el dolor y la inflamación que ahora podemos empezar a comprender desde una perspectiva científica moderna. Parece que estamos entrando en una nueva era en el tratamiento de la IBD, una era en la que la inmunología juega un papel central. Sin duda. Y a medida que avanza la investigación, podemos esperar ver terapias aún más innovadoras que aprovechen el poder del sistema inmune para promover la curación y la regeneración. Es un momento emocionante para estar en este campo. Totalmente. Hemos cubierto muchísima información en esta inmersión profunda. Desde la anatomía básica del disco intervertebral hasta las complejidades de la respuesta inmunitaria, hemos explorado la IBD desde una perspectiva completamente nueva. Y lo más importante, hemos visto cómo este conocimiento se puede traducir en estrategias de tratamiento más efectivas e individualizadas. Exactamente. Como kinesiólogos, tenemos la responsabilidad de mantenernos a la vanguardia de este conocimiento en constante evolución y aplicarlo para ayudar a nuestros pacientes a vivir vidas más saludables y sin dolor. Para quienes asisten al 20º curso de actualización en rehabilitación en UIT, esperamos que esta inmersión profunda les haya brindado una nueva comprensión del papel del sistema inmune en la IBD y que les inspire a seguir explorando este campo tan fascinante. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la IBD y el sistema inmune. Hasta la próxima.